Bueno, soy Claudio Lozano, de Unidad Popular. Quiero decirles que nosotros nos sentimos absolutamente expresados en este tipo de proyecto. Creemos que, en primer lugar, desnuda falacias que hay dando vuelta permanentemente. Ustedes habrán escuchado más de una vez hablar de la restricción externa de la Argentina como modo de explicarnos un conjunto de calamidades. Y la verdad que es difícil pensar la restricción externa de un país que desde hace 50 años no hace otra cosa que exportar dólares. Los 400.000 millones de dólares que hay en el exterior son la mercancía más importante que la Argentina ha exportado en los últimos 50 años. Es el producto de exportación más genuino que se ha generado a partir de la dictadura militar para acá, en el marco de una asociación directa entre el endeudamiento y la fuga, que tiene un periodo en la etapa de la dictadura, otro periodo en la década de los 90 y otro periodo en la etapa de Macri. Además nos importa el proyecto porque pone el foco donde tiene que estar, que es cómo sacarnos lo antes posible de encima el collar que nos pone el fondo. En este sentido, nosotros creemos que hay que dimensionar adecuadamente lo que significa el crédito que el fondo le dio a Macri. Desde nuestro punto de vista, no fue un crédito más, no fue un crédito stand-by tradicional, no fue solamente para sostener a Macri, sino que fue para controlar a la Argentina y su futuro, para obligar a que el gobierno que seguía tuviera que discutir con el fondo y con los Estados Unidos el rumbo. Y digo esto porque en el mundo hay un conflicto entre Estados Unidos y China, y la verdad que Argentina es el país que tiene la mayor capacidad de asociación financiera, económica y tecnológica con China, y eso hace que para los Estados Unidos el control sobre su patio trasero y particularmente sobre Argentina sea hoy absolutamente esencial. Por eso es que la dimensión del problema hace que le pusieron el crédito a Macri para controlar al gobierno que seguía. Y ahora nos ponen a nosotros otra deuda para controlar hasta el 2034, en un intento de situar en la Argentina un escenario de cogobierno de la política económica del país. Y por lo tanto este proyecto que plantea la posibilidad de sacarnos de encima esto, me parece que es muy importante. El otro dato elemental es que pone el foco sobre las principales fortunas de la Argentina, porque no nos vamos a encontrar con otra cosa, con los dueños de los principales grupos empresarios del país, que tienen prácticamente el 70% de sus fortunas en el exterior. Es eso lo que tenemos que ir a buscar, por eso es que van a aparecer todas las resistencias que sabemos que existen y que por eso además es tan importante que podamos aunar fuerzas para militar esto a lo largo y a lo ancho de la Argentina como corresponde. Y además creo que esto pone también el foco donde debe estar la presión tributaria de la Argentina, porque si hay algo que debe financiar al Estado, porque además una vez que los incorporemos, luego de que evadieron, van a tener que seguir pagando sobre lo que efectivamente declaren. Y en realidad esto implicaría modificar el perfil tributario de la Argentina sobre la base de presionar sobre los sectores de mayor capacidad contributiva, que es un instrumento central para atacar el tema de la desigualdad y para poder resolver las problemáticas de la pobreza, de la indigencia y demás. Sí quería, dicho esto, hacer dos observaciones. La primera es que me parece que hay que acompañar esto con la decisión de no detener todo lo que hay que investigar sobre este punto. Yo no sé en qué estado está la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda acá en el Congreso, pero sí creo que hay presentados 4 documentos del Gobierno Nacional, del Estado Nacional, el documento del Banco Central, el documento de la Oficina Anticorrupción, el documento de la Sindicatura General y el de la Procuración del Tesoro. Son 4 documentos que demuestran con absoluta claridad el cúmulo de ilegalidades, de ilícitos y de irregularidades
que efectivamente existieron en el marco de la toma de deuda por parte de Macri, que habilitarían a que el Poder Ejecutivo declare nula esa deuda. Y yo creo que el tema de identificar los responsables de ese proceso es algo que debiera tener el correlato en la justicia y el correlato a nivel político, institucional, en la comisión que debe debatirlo acá en el Parlamento Nacional. Porque creo que además eso permite, este tipo de proyectos permite un proceso político que nos devuelve perspectiva. Porque resulta insólito encontrar hoy en las encuestas que de repente la gente sienta o piense que la deuda la creamos nosotros. Esto es una falla nuestra, no es otra cosa. Y politizar este debate me parece que es absolutamente imprescindible. Por eso es que yo diría que sería muy importante habilitar la tarea de la bicameral tomando la documentación ya existente que demuestra las ilegalidades, y también creo que hay que tomar el camino de la discusión con el Fondo y la denuncia internacional. El Fondo, cuando nos prestó a nosotros, cometió 3 ilegalidades simultáneas. La primera, no nos podía prestar porque somos un país en situación de fuga de capitales. La segunda, porque aún prestándonos no nos podría haber prestado más de 22.000 o 23.000 millones de dólares, porque Argentina, en función de la cuota que tiene un tope crediticio. Nunca nos podrían haber prestado 57.000 ni 44.500 millones. Y tercero, el fondo, al ver que un dólar entra por una ventanilla y sale por otra, debería haber interrumpido la asistencia financiera. El fondo no cumplió con nada de las recomendaciones, normas, reglamentos que debería haber cumplido. Es razonable que la Argentina lleve el caso del fondo a Naciones Unidas. Nosotros tendríamos que discutir que no tenemos que pagar más que el crédito que nos deberían haber dado. Nunca 44.500, de mínima sería 22.000, 23.000, con lo cual nos sacaríamos mucho más rápido este tema de encima y eliminarían las sobrecargas de intereses que casualmente se cobran porque en realidad debemos más de lo que efectivamente podríamos haber recibido. Esa es una observación, darle manija a las investigaciones judiciales, políticas y a la presentación a nivel internacional. Y la segunda cosa que quiero sí plantear, en función de lo que dijo el propio senador Parrilli, que esto no es un tema de Argentina, el tema de los fondos fugados. Este tema viene hace rato. Es más, el blanqueo que hizo Macri estuvo apurado porque le estaban poniendo tiempos a los que tenían los fondos en el exterior para que los declarasen. Macri habilitó el blanqueo con la posibilidad de que tuvieran un conjunto de beneficios y que al mismo tiempo pudieran declarar y dejar el dinero en el exterior, casualmente porque venía un proceso de cooperación internacional en la búsqueda de los fondos fugados. Una parte importante de esto se declaró y en realidad otra parte se fugó hacia Estados Unidos, Reino Unido y guaridas fiscales que no entraron en ese proceso de cooperación. Por esto que digo es que tengo la impresión, el proyecto está perfecto porque va sobre lo no declarado, pero tengo la impresión que cuando vayamos sobre los que fugaron en este periodo, nos vamos a encontrar con muchos que declararon, pero a pesar de que declararon, no pagaron en relación a la renta financiera extraordinaria que obtuvieron en el marco del carry trade y de la especulación financiera que se realizó. Cuando la Oficina Anticorrupción dice que en mayo del 2018 había 44.500 millones de dólares en Levax de inversores que no podían salir porque la Argentina no tenía los dólares suficientes y por eso se va al fondo y entra ese dinero, la identidad de muchos de ellos puede mostrarnos que declararon, porque como era legal todo, como les habían abierto el blanqueo, es posible que esté. Yo creo que este proyecto, así como está perfecto. Deberíamos pensar, para el caso de aquellos que sí declararon, el tema de establecer algún tipo de aporte en función de la renta financiera extraordinaria que lograron al amparo y en función de la caída de la actividad económica, del derrumbe de los salarios y de las pequeñas y medianas empresas en nuestro país. Esas son las observaciones. Muchas gracias y vamos a militarlo. Muchas gracias, compañero.